Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Regresamos, volvemos a entrar en ese mundo de enigmas y misterios que aquí nos gustan. Las gracias a todos por seguir con nosotros conectados en directo en Radio 1 y Radio 5. Gracias también a todos los que estáis escuchándonos en cualquier parte del mundo a través de la radio online. Ya sabéis la forma, entrando en la página web de Radio Nacional. Ahí tenéis radio en directo y podéis escucharnos en cualquier lugar del planeta, como sabemos que lo hacéis en este momento. Muchas gracias, saludos desde España. Y gracias también a todos los que nos descargáis en el podcast también de esta casa, la forma también entrando en la radio a la carta, en Radio Nacional. Ahí tenéis todos los programas del Espacio en Blanco, los podéis disfrutar a lo largo de la semana como hacéis, haciendo que seamos uno de los programas más descargados, cosa que os agradecemos. Y ahora, para continuar en esta segunda hora, nos vamos de viaje. Hubo un compañero que vino a presentarnos un proyecto, seguimos un poco su aventura. Tras esa introducción comenzamos este extraño viaje. Ponemos en marcha. Teníamos que hacer un resumen de un largo viaje que ha hecho uno de nuestros compañeros, al cual hemos seguido la pista durante meses por muchas partes del mundo. Ha vuelto Fabián Cebarrios. Buenas noches, Fabián. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Espera, que me estoy colocando por aquí los auriculares. ¿Todo bien? Sí, cuando llego de los viajes siempre hay un ritual que ya se ha producido, por fortuna, la semana pasada, y es que mi abuela, de 91 años, se dirige a los Milagros de Amil, a la Santiña, y le pone una vela que le había prometido en chantaje si regresaba sano y salvo. ¿Sí? Y esto ya se ha producido, con lo cual se puede decir que oficialmente he retornado. Ha regresado. ¿Lo hace siempre tu abuela? Lo hace siempre mi abuela, sí. Sí, qué chulo, ¿no? Este señor, ¿hace cuánto tiempo que partiste? Fue en septiembre del año pasado. Es decir, he estado fuera 8 meses y poco. 8 meses y poco, dice. Se marchó por ahí con la moto, decidimos seguirle y hemos conectado con él en algunos lugares, yo creo en Estambul, en Katmandú, sí. Y no sé si creo que en Irán también hubo alguna conexión. Sí, hemos intentado seguirte un poco la pista. Todo esto lo hiciste en moto. ¿Por qué en moto? En moto debe ser tremendo, se lo decía ahora. En moto hay un 80% de sufrimiento y un 20% de placer absoluto. Sobre todo la moto permite acercarte de un modo más fidedigno y más directo con tu entorno, no solo con la carretera, que tienes evidentemente pues una visión absoluta del barro, de las piedras, del asfalto, de cada grieta del asfalto. Es peligroso, pero por otro lado te permite acercarte a la gente mucho más. De alguna forma, el coche constituye una especie de barrera psicológica. El estar metido dentro de esa lata hace que la gente no se te acerque tanto. Sin embargo, te detienes en cualquier lugar del mundo, vas montado en moto, vas tú solo y la gente se te acerca para preguntarte qué haces ahí y a qué te dedicas mucho y la por atención, qué. ¿no? Claro. Además, coches hay de todos los tipos y de todas las formas y demás, pero en determinados países una moto como la que yo calzaba, la Triumph Tiger Explorer, que es enorme, ¿no? Es una moto que pesa 350 kilos, 1.200 centímetros cúbicos, era de un azul fulgurante. Claro, eso más tu vestido de astronauta, que para ellos es un vestido de astronauta, evidentemente, el mono con el que voy protegido de arriba abajo, de cordura y el casco y todo esto, pues son cosas que son para ellos absolutamente extraterrestres. Eres como una orquídea de otro mundo y eso hace que se te acerque mucho más. Entonces eso es digamos, ¿cómo lo diría yo? Es un palco privilegiado, por un lado, porque te permite vivir mucho más intensamente el mundo con sus olores, con sus colores, con sus temperaturas, con la lluvia, con el polvo, con el viento. Y por otro lado, esa sensación de cercanía con la gente no te la proporciona ningún otro vehículo. ¿Por qué esta expedición? No la has contado alguna vez, pero vamos a hacer una especie de resumen y luego nos cuentes algunas aventuras. Ibas buscando a los niños de los circos. Todo empezó realmente en el 2010, cuando yo empecé a viajar en moto y a hacerlo así a lo bestia, digamos, ¿no? Antes me decías 8 meses, qué barbaridad, pero para mí es un trayecto moderado, porque yo venía de la vuelta al mundo de 2 años.
Durante esa vuelta al mundo me volví permeable a las historias humanas, porque si un viaje no te afecta, realmente has tirado tiempo y dinero, ¿no? Si un viaje no llega a tus entrañas. Entonces conocí muchas historias a lo largo de la vuelta al mundo, pero la más llamativa quizá fue la de Philip Holmes, que era un coronel retirado del ejército británico, cuya mujer se suicidó fruto de una depresión causada por saberse estéril. Esto hizo que Philip Holmes dedicara su vida a la memoria de esta mujer y a la infancia. Se fue hasta Katmandú y allí empezó a luchar por la infancia. En primer lugar, él fundó una ONG que se dedicaba a rescatar a niños de prisiones nepalíes, porque sus familias, sus padres estaban encarcelados y ellos crecían en esa prisión, imagínate, sin ningún tipo de futuro. Eso debe ser tremendo. El caso es que descubrió pronto que los nepalíes mandaban a niños a la prisión para que él los rescatara, y no daba abasto. Y decidió enfocar sus esfuerzos a otras vías. Y así fue como descubrió el tráfico de niños, que tiene lugar desde Nepal hasta la India, para trabajar en circos, trabajar como esclavos. Hay muchos motivos que llevan a los indios a ir a buscar a los nepalíes en general, ¿no? Hay cerca de 500.000 de nepalíes que están trabajando actualmente en India en condiciones infrahumanas, como te puedes imaginar. Y niños, pues el tráfico es incesante porque los indios ven a los nepalíes como muy exóticos. ¿Sí? Tienen aspecto achinado, lo que nosotros llamaríamos, pues eso, achinado, con los ojos rasgados, la piel más clara. Y al primer circo que visites ya te das cuenta del por qué, ¿no? ¿Por qué, habiendo tantos niños en India, van a buscarlos a Nepal? Cuando sale una joven nepalí, sexualizada evidentemente, con la minifalda de lentejuelas y un top muy pequeño, ¿no? Muy diminuto, se viene abajo el circo de aplausos. Porque para ellos, como digo, es una imagen muy atractiva. Y luego, no hay que saber mucho hindi, realmente no hay que saber nada para saber que lo que están vendiéndote es un intérprete chino. China es el vecino rico, y para un circo indio tener un intérprete chino es una cuestión de prestigio, ¿no? Entonces, como no pueden pagar a los chinos, pues utilizan a los nepalíes, que son un sustituto perfecto. Y bueno, esa fue la historia que empecé a perseguir, ¿no? Llegué hasta la India e hice todo un gran recorrido por el anillo indio. Ahora nos cuentas toda esa historia. Quizá vamos al principio. Saliste de España con una moto, un pedazo de moto, ¿decías cómo era la moto? Sí, es una Triumph Tiger Explorer, es una 1200, una moto que sirve, si la ves realmente parece una moto de campo venida más, con un enorme depósito, tiene una serie de adelantos técnicos que hacen que sea muy fácil viajar. O sea, yo recuerdo en Irán, esas planicies inmensas, infinitas, el desierto, que no hay absolutamente nada que ver. De vez en cuando aparece en la lejanía una montaña, el polvo y el viento te azotan, pero realmente es una recta larguísima, sin nadie. ¿Y qué hacías? Pues pulsar un botón, el cruise control, y te tumbas un poco encima del depósito y dormitas realmente, porque la moto viaja sola, ¿no? Son las grandes ventajas. ¿No se cae? No, que va. Y además, las pocas curvas que hay, simplemente con inclinar un poco el cuerpo ya lo toma, ¿no? Pero bueno, salí de España cruzando Europa lo más rápido que podía, porque cuando haces viajes largos te enteras de cómo funciona el tema de los visados y cómo tienes que coordinar las cosas para poder estar en los países el tiempo que quieres, ¿no? Entonces crucé todo lo rápido que pude Europa hasta adentrarme en una zona que a mí me parece crepuscular. Es una zona que la tenemos muy cerca y es realmente bonita. Es la zona de Macedonia, de Bulgaria, de Albania. Son todos una serie de países que ya empiezan a saber y a oler de forma Oriente, diferente, ¿no? Empiezan a despuntar las primeras mezquitas. Aparece el pepino, que ya no te va a abandonar más hasta que termines. ¿Pepino a qué te refieres? El pepino en las ensaladas y en las comidas. Vale. Está permanentemente ahí. Yo no soy un gran fan, pero bueno, lo vives. La comida tiene un tono ácido, distinto. No sé, los rostros evidentemente cambian un montón. Lo bonito, otra de las grandes ventajas de hacer largos viajes en moto, es que vas viendo cómo cambian los paisajes, los sabores y los rostros. Los rostros se van volviendo cada vez más oscuros progresivamente, hasta que llegas a Turquía y el Islam, digamos, eclosiona a tu alrededor. El Islam, con sus mezquitas, con sus costumbres y sobre todo con la hospitalidad de la gente. Los pueblos de raíces islámicas son sin duda los más hospitalarios de la tierra, y a medida que te vas alejando de Occidente y de la influencia que éste tiene en el turismo, por ejemplo, es cuando más va creciendo esta hospitalidad, de tal forma que países que permanecen relativamente impermeables a Occidente, como puede ser Irán, la hospitalidad resulta desbordante. Recuerdo, por ejemplo, Sudán,
que ahora mismo está, desgraciadamente, en las noticias por esta desgarradora noticia de esta mujer convertida al cristianismo que va a ser asesinada, básicamente, por ello. Pero yo recuerdo, al llegar a Sudán, que todo era hospitalidad. ¿A Sudán? A Sudán, sí, ahora estoy volviendo a otro viaje, porque divago un poco. Bueno, el caso es que yo llevaba como 5 meses de África, y 5 meses de África te deterioran físicamente un montón. Yo estaba barbudo, peludo, con las greñas, con la camiseta rota, cubierto de polvo, y aún así me recibieron como un príncipe. Y esto me hizo pensar, si yo encontrara un sudaní aquí en Madrid caminando por la calle con esta pinta que llevo yo, ¿qué habría hecho? O sea, había pasado por encima de él, básicamente, ¿no? Entonces, lo que digo, que los pueblos de raíces islámicas, como puede ser Irán, son tremendamente acogedores y hospitalarios con el viajero. Y yo, analizando esto, he llegado a la conclusión de que es posible que el motivo sea que tienen raíces nómadas, y para ellos la hospitalidad suponía supervivencia, y por lo tanto con el viajero tienen un exquisito mimo y un exquisito cuidado. Fabián, y no es, voy a decir otra palabra, no es duro eso de estar 8 meses en una moto tú solo por ahí, por sitios, aunque tengas, bueno, mucha ayuda y mucha por parte de la gente del pueblo, ¿no? Pero cuando te encuentras por noche tú solo ahí tirado, que 8 meses... Tiene un punto de dureza y tiene un punto de autosuperación, sin lugar a dudas. Y tiene muchos momentos de soledad. En muchas ocasiones me he encontrado... O sea, tú recibes en Facebook, en Twitter y en las redes sociales un montón de apoyo, y la gente que dice qué bien lo que estás haciendo, qué divertido, que... Pero al final, en muchas ocasiones, yo creo que todo se resume a un tipo solo cenando un pollo agrio en una pensión cutre de Pakistán. Eso es lo que hay. Ajá, seguramente. Vale, sales de España, te quitas toda Europa, llegas a Estambul. ¿Qué pasa después? Pues a partir de Estambul hay una parte muy escénica y muy hermosa del viaje. Turquía es un regalo para los sentidos. Me acerqué hasta el Mar Negro, que es negro. Bueno, es de un grisáceo oscuro, pero el caso es que para llegar hasta el Mar Negro tienes que atravesar los montes pónticos, que actúan de barrera natural entre el influjo húmedo, las nubes preñadas de humedad que vienen del mar, y de tal forma que la zona norte de los montes pónticos está cubierta de una pelusa verde deliciosa, y sin embargo la zona sur, la que está bordeando la Anatolia, es amarilla, es de un tono azafrán, delicioso también, pero muy distinto, ¿no? Bordeando los montes pónticos recorrí toda la Anatolia, y yo siempre que he pasado por Anatolia he tenido la misma sensación en moto de estar volando, porque a tu alrededor hay una enorme planicie, la meseta anatólica, cubierta de trigo. Y cuando tú vas recorriendo en moto esas rectas interminables y el trigo se orea al viento, es una sensación muy próxima a volar. Al final de todo este gran recorrido me encontré con el monte Ararat, que es donde la leyenda bíblica dice que encalló el arca de Noé, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí me adentré en el gran desierto iraní. ¿Cómo son el paso de las fronteras, de esas fronteras? Hay de todo. Evidentemente la turca es pagar un visado y ya está, no tiene más complicación. Luego siempre hay dificultades en las fronteras, tanto iraní como pakistaní, y tienes que recurrir a toda tu diplomacia. En Irán, sin ir más lejos, el carnet de passage que llevaba, que es, digamos, el pasaporte de la moto, que deben ir sellando en todas las fronteras, las fronteras, digamos, más complicadas, estaba a nombre de Triumph, la compañía que me había cedido la moto. Y eso me provocó toda una serie de malentendidos y de problemas y de tal, porque el carnet se suponía que tenía que estar a mi nombre y no al nombre de la moto. Entonces ahí pues siempre vas a encontrarte con algún funcionario que te toca la moral, pero que bueno, que todo al final se resuelve con paciencia, con hacer gracia, con caerle bien, ¿no? No ejemplo, con dinero. No, bueno, a ver, yo no he pagado sobornos en todos los viajes que he hecho. Yo he cruzado 80 fronteras ya. Yo no recuerdo haber pagado soborno en frontera en ningún lugar. En muchas ocasiones sí es cierto que te tienes que poner duro y tienes que montar un escándalo, porque tú sabes que tienes razón, ¿no? Simplemente el funcionario lo que puede decirte es, pues entonces a lo mejor tarda usted 2 horas. Bueno, pues me siento aquí y espero. Y le voy a ir contando a todos lo que está pasando, ¿no? Y le voy a contar a ese señor y a este otro policía lo que está usted haciendo. Puede ser una cuestión de paciencia, puede ser una cuestión de asertividad. El caso es que de los 100 sobornos que piden, el 80% de las veces
caen y el 20% los dejan pasar. Entonces es simplemente pues o montar una escandalera o dejar pasar el tiempo y al final las cosas se resuelven. Siempre se resuelve todo con tiempo. Llegas al gran desierto iraní y ahí ¿qué pasa? Pues Irán es una nación incomprendida por Occidente. Ni yo mismo la comprendo. Es decir, a ver, yo no comprendo ni mi propio país como para comprender un país como Irán o la India o alguno más remoto. Pero sí es cierto que la amabilidad casi infantil de la gente que te encuentras, porque ¿cuándo recibes a un visitante inesperado con alegría desbordante, con gritos de felicidad, rodeando a un tío que va en moto, lo rodean 5, 6, 7, 10 motos, como me ha ocurrido pues en Isfahán o en Teherán, ¿no? Gente rodeándome, pitando, alborozada, gritando de felicidad, invitándome a cenar, a comer, a dormir, a visitar sitios. Es que es una cosa que al final no tiene comprensión desde el punto de vista occidental. Un tío que no te conoce de nada, ¿por qué te abre las puertas de su casa de semejante forma, ¿no? El caso es que Irán también tiene su lado oscuro, ¿no? Y es el trato de las mujeres. Están completamente cubiertas del uniforme, lo llamo yo, negro, cubiertas de arriba abajo, y por esos pliegues del uniforme descubres que hay verdaderas bellezas, son auténticas gemas de una belleza deslumbrante, pero claro, completamente cubiertas para siempre, ¿no? Por esa losa de tela. ¿Dónde dormías? Pues normalmente buscaba algún tipo de hotelucho familiar o pensión, dado que era un viaje entre comillas mediático, o que iba contando en tiempo real, necesitaba que tuviera wifi y eso subía un poco el precio. Me han preguntado muchas veces cuánto cuesta viajar de esta forma. Y la vuelta al mundo se puede dar por $20 al día o por 80, que era mi caso, o por todo lo que quieras pagar, ¿no? Pero ¿tú tenías presupuesto 80? Sí, más o menos $80 es lo que yo estimo para dormir tú solo en una habitación privada, casi siempre con baño y casi siempre con wifi. Eso es lo que te va a costar, porque al fin y al cabo el alojamiento es lo que más... Más comida y demás. No, quiero decir 80 e incluye absolutamente todo, la gasolina, el alojamiento, etcétera. Entonces, en determinados países vas a gastarte infinitamente menos en alojamiento, como puede ser Irán, por ejemplo. La comida es casi gratis, yo comía por 50 céntimos todos los días. Si bien es cierto que la comida iraní no es la mejor del mundo, la comida de los restaurantes. Entiendo que las de las familias y celebraciones y demás sí debe ser exuberante, pero digamos la restauración en Irán no está muy desarrollada. Entonces al final terminas comiendo un pincho de carne que siempre sabe a cabra, aunque pidas cualquier otro animal, porque como cocinan la cabra en la misma parrilla, al final el pollo sabe a cabra y todo sabe a cabra. Un arroz basmati y básicamente y una sopa al principio que hacen con cereales y con un poquito de limón, y eso es lo que tenías que comer todos los días. ¿Enfermedades? Recuerdo que una de las veces que hablamos contigo, no sé dónde estabas en India o en Nepal, te había dado un poquito fuerte esas maldiciones que hay por ahí. La más llamativa y que no me esperaba realmente fue en Teherán. Teherán está en una meseta que está a 1500 metros de altura, está rodeada de montañas y de desierto. Lo que esto provoca es que la ciudad esté muy polucionada. Y además el mal de altura te afecta, quieras que no. Entonces sufrí un broncoespasmo que nunca me había pasado en ninguno de los viajes. Yo llevaba como una semana entera y ya estaba listo para enfrentarme al desierto y me encontré con que no podía respirar. Era una sensación tremenda, ¿no? La sequedad, el polvo, la contaminación, el mal de altura provocaron pues eso, que al final tenía dificultades para respirar y tuve que estar como 15 días recuperándome de eso con un humidificador que compré, porque por fortuna Teherán es una ciudad que tiene absolutamente de todo, ¿no? Sí tienes que esperar, porque es natural, tener dificultades gástricas siempre, sobre todo si viajas a países como India, en los que la higiene no está a la orden del día, ¿no? O las especies que incluso te llegan a provocar dolores serios en el tracto digestivo. Pero aparte de eso, yo ya desde la vuelta al mundo tengo por costumbre ir blindado de vacunas, así que bueno, sobreviví. Fabián, a lo largo de estas conexiones nos has ido pasando algunos sonidos que tú has grabado en directo, porque así es como se capta la vida, ¿no? Uh-huh. Tienes unos cuantos para hoy preparados, ¿no? El primero que quiero regalaros es el sonido del circo indio. Entonces espérate, todavía no hemos llegado a la India. Vale. Seguimos camino. Sí. ¿Pasas Irán? ¿A dónde vas después? Después de Irán está Pakistán. Desde Occidente llegan unas noticias tremendas, ¿no? Y lo cierto es que la zona de Baluchistán es una zona conflictiva, es difícil. Pero es más difícil, paradójicamente, para los
para los propios pakistaníes, los pakistaníes de Punjab, de los territorios del norte y demás, ¿no? Baluchistán, desde que se estableció la línea Durand, dividiéndola con Afganistán, a finales del 19, luego llegó el Great Game entre Rusia y el Imperio Británico, se ha convertido en una encrucijada importante para países en conflicto como son los soviéticos, los propios afganos, los indios, los británicos, los estadounidenses, que necesitaban un chivo expiatorio para el fracaso que tuvieron en Afganistán, ¿no? Entonces, al final, allí hay problemas, ¿no? Desde que llegas en la zona de Baluchistán iraní, necesitas ir con escolta, y necesitas ir con escolta a lo largo de 1.500 kilómetros. La escolta está armada, puede ser bastante informal, es decir, tú llevas a un tío detrás en la moto. ¿Va contigo en la moto? Sí, con su Kalashnikov, un señor, además, que parece octogenario, desdentado, con su Kalashnikov, a cosas que realmente te hacen sentir sensación de que hay peligro real a tu alrededor, como puede ser la llegada a Quetta o Quetta, no sé exactamente cómo pronunciarla. Esa ciudad, que es la capital de Baluchistán, sí tiene atentados con mucha frecuencia. Entonces yo recuerdo al atardecer la llegada a esa ciudad como uno de los momentos más aterradores de mi vida, porque se ponía el sol y cada 500 metros más o menos tenía que cambiar de escolta. Y esta podía ser 6 motos a mi alrededor apartando a palos a la gente, como una tanqueta blindada a la que abrían la parte de atrás para que el ciudadano con su metralleta vigilara alrededor. Y cada vez que nos deteníamos, a mi alrededor se montaba una especie de masa de señores armados separando a la población, y yo allí me encontraba, pues eso, la noche que iba creciendo en la ciudad pakistaní, todos esos rostros mirándome, preguntándose quién sería yo, y al final llegué a un hotel en el que me encerraron. Y digo que me encerraron porque tuve que permanecer 3 días sin hacer absolutamente nada. El Bloomstar Hotel, lo recordaré toda mi vida. Llegué en viernes, y para salir de Quetta y pasar al resto de los territorios de Pakistán necesitas un documento que se llama el NOC. Ese documento no te lo dan ni en sábado ni en domingo, con lo cual hasta el lunes no podía obtener ese documento y hasta el martes no podía partir. Entonces eso me dejó pues en ese hotel sin poder salir, sin poder ni siquiera ir a un restaurante cercano, pues mirando las paredes, pasando canales de teletienda, de arengas políticas y de rezos del Corán, y básicamente pues leyendo y esperando a que pasara el tiempo. Pero también es una cosa que aprendes cuando haces largos viajes. Hay periodos de una calma chicha en la que no sabes muy bien por qué diablos no puedes moverte, pero tienes que permanecer ahí, pues parado, sin hacer nada. Terminas ese recorrido y llegas a la India. La India pues, es una eclosión de actividad febril, de muchísima basura, tremenda, es una cantidad tremenda. Tú entras a la India por Amritsar, es el único puerto permitido a los extranjeros, la única frontera posible. Va desde Lahore, que es una ciudad pakistaní asombrosa, espectacular. Yo además contaba con gente que ya había conocido durante la vuelta al mundo, que me llevaron a sitios privilegiados como puede ser el barrio rojo, el distrito rojo de Lahore. La sociedad pakistaní es represiva, y con el sexo mucho más, pero hay un distrito rojo en el que hay prostitutas. Efectivamente, hay prostitutas, evidentemente tapadas de arriba abajo, muchas de ellas con niños, ¿sí?, que van negociando con el posible cliente, ¿no? Es una cosa muy curiosa de ver. Y restaurantes espontáneos a pie de calle, y mucho bullicio, no sé. Cuando ya entras en el Punjab pakistaní, empieza a oler y a saber a India, ¿no? Y empieza a aparecer progresivamente el picante, que se vuelve absolutamente insoportable cuando cruzas la frontera. Amritsar es asombroso. Yo diría que hay 3 ciudades que son mágicas en India y que ya solo por ellas vale la pena haber hecho un recorrido tan largo. Una de ellas es Amritsar, la otra es Pushkar, y finalmente Hampi es la tercera, que está más al sur. Son ciudades en las que realmente sientes aquello que van a buscar muchos occidentales cuando viajan a la India, ese no sé qué de espiritualidad. Ya, creo que nos ibas a regalar una primera... Pues los circos. Sí. El sonido de los circos... O sea, una vez que entras, hay el bullicio típico de la multitud, y una orquestina normalmente formada por 3 o 4 miembros, un saxofón, un organillo y una batería, que hacen todo el ruido que pueden y que acompañan de un modo bastante precario y bastante tristón las interpretaciones que hay, ¿no? El sonido del circo es sobre todo un barritar de megafonías estropeadas, ¿no?, y a tope. Y bueno, ellos lo disfrutan, no sé muy bien por qué, pero así es. Y sonaba así más o menos. Sí.
música nos vuelve a poner en la India. Déjame que te pregunte, ahora me cuentas eso del Templo Dorado. La India ha cambiado mucho en estos últimos tiempos. Muchos viajamos a la India hace muchos años buscando la espiritualidad. ¿Sigue siendo espiritual o la India ya no tiene nada que ver con eso? Y lamentablemente yo creo que se ha ido comercializando esta espiritualidad de un modo progresivo. Y un ejemplo muy claro es lo que ocurre en Rishikesh, que se hizo muy famoso en la época de la psicodelia, con los Beatles y demás, y que actualmente es un teatrillo de estafas, básicamente, ¿no? De cursos de todo tipo de cosas, de todo tipo de experiencias que se venden empaquetadas con celofana a los occidentales, que van allí disfrazados de indios, y se rodean de indios disfrazados de indios también, ¿no? Entonces, eso eres como van con su lungi, con su ropa esa tipo hindú, ¿verdad? Es muy peculiar, y es muy peculiar ver cómo los indios se prestan a esto para poder sacar una rupia más, ¿no? Ajá. Y yo en muchas ocasiones pienso que India espiritual realmente no me parece tanto como supersticiosa, que creo que hay una diferencia. El país del norte, Nepal, sí refleja una espiritualidad a flor de piel, y además no tiene las grandes desventajas de India, el ruido, la superpoblación, la basura, la estridencia. Es un país mucho más contenido, más pacífico, en el que realmente, si necesitas un momento de tranquilidad, lo puedes encontrar con gran facilidad. Si necesitas paisajes escénicos, también están ahí. Los templos están mucho más cuidados. Como digo, la vida es mucho más relajada, ¿no? En India, por desgracia, tú dices, ha cambiado mucho en los últimos años, y yo diría que a peor, porque yo tengo la sensación, recorriendo ese país, de que hay una especie de guerra civil que está ocurriendo en las calles de un modo sordo y sin haberse declarado. Una guerra civil entre pares, entre hermanos, entre vecinos, por conseguir una rupia más, un metro cúbico más de aire, un centímetro más de acera, ¿no? Y realmente creo que eso dificulta la experiencia. Y en muchas ocasiones me he encontrado viajeros de largo recorrido también que tenían como ilusión máxima llegar hasta la India, y una vez allí se sentían defraudados y diciendo, pero realmente esto es lo que he venido a buscar. Hay muchos templos, que has visitado muchos de ellos. Templo Dorado. De hecho, nos has hecho en alguna de esas conexiones, nos has contado alguna de las aventuras. ¿Has visto esos antones o faquires, esos que hacen? Es que son terroríficos. Son tremendos. El Templo Dorado es uno de esos sitios que realmente sí que respiras la espiritualidad de la vieja India. Está en el noroeste, en la frontera con Pakistán. Ahí de hecho hubo una secante, se dividió lo que antes era India en Pakistán, en lo que sería Pakistán luego del oeste. Y Amritsar es el Templo Dorado del sijismo. Allí van una vez en la vida, como mínimo, los sij a visitarlo. Y es casi infecciosa la felicidad que sienten los Sikh cuando por fin llegan allí. Los ves realmente, lo han estado viendo en televisión durante toda su vida, y por fin lo ven en persona, y muestran una especie de desbordante felicidad que es imposible que no te contagie, ¿no? Luego están las cocinas, hay que ir a comer allí. O sea, la comida es gratis, es un platito de dal y un chapati, pero realmente hay que ir a comer ahí para ver cómo es una cocina que alimenta a 80.000 personas todos los santos días. 80.000 personas. Sí, porque son 100.000 más o menos los peregrinos que llegan todos los días al Templo Dorado. Y luego al lado también hay los dormitorios comunales, en los que si realmente quieres, pues puedes pasar la noche charlando con los peregrinos. Y los sikhs son, por fortuna, gente muy dada a hablar y a compartir un poco su esto. Entonces, el Templo Dorado, que yo aconsejo ver al atardecer, porque es cuando el cielo se vuelve cárdeno, está impecable, impoluto, porque los sikhs trabajan allí de voluntarios, ¿no? Y lo van limpiando todo, y está, como digo, impecable. El Templo Dorado se empieza a iluminar, y como es de oro puro, o sea, de aspectos de un templo de oro puro, está flotando en un lago artificial, parece estar flotando ahí en medio de la noche. Y las letanías de estos faquires, de estos hombres tan espectaculares, que llevan unos turbantes descomunales de color naranja y van vestidos de un modo muy estrafalario, pues esas letanías que se pueden oír son más o menos estas. Vamos a escucharlo. Seguimos camino por la India hacia Nepal. ¿Te has encontrado gente mala? Realmente no. Hombre, por ejemplo, hay zonas
en Varanasi se da esta situación de picaresca, porque Varanasi es una ciudad enormemente popular. Benares, para los europeos, así como lo conocemos. Benares o Varanasi, ¿no? Es que el cambio de las ciudades indias es algo que me ha molestado en más de una ocasión. Chennai y todo eso, ¿cómo? Es que, por ejemplo, está Mangalore y Bangalore y Bengaluru y no sé qué más, sí. Y todo eso, y al final me encontré en una ciudad que no era por culpa de esto. De hecho, está Calcuta, Kolkata y Calicut, que suenan muy parecidas y están separadas como 5.000 kilómetros una de la otra, ¿no? Es una auténtica locura. Pero el caso es que, por ejemplo, en Benares o Varanasi te encuentras gente mala, abiertamente. Y sobre todo alrededor del gat el gat de las cremaciones en Manikarnika, porque está prohibido sacar fotografías y los buscavidas se lucran de esto y asedian al turista que lleva simplemente una cámara de fotos en la mano. Entonces, tú llevas la cámara de fotos, pero si no la llevas tapada, se sienten, digamos, en la situación de permitirse el increparte y el pedirte una multa y el decirte que eso no puedes hacerlo y no sé qué, no sé cuánto. Luego intentan llevarte a conocer a un auténtico agori, de estos que comen carne humana y que... ¿Agori qué es? Son unos monjes que se cubren, están desnudos. No son monjes, perdón, son ascetas, son digamos, librepensadores que caminan con el viento, viven en una pobreza absoluta y... se recrean en lo más sórdido que puede haber en el mundo, como puede ser los cadáveres. Viven siempre en los lugares de cremaciones, se cubren con cenizas de los muertos y en ocasiones se dice que practican el canibalismo. Incluso he visto algunos vídeos en internet de agoris devorando un cadáver. El caso es que los buscavidas, evidentemente, lo que quieren es llevarte al sitio donde está el agori, el no sé qué Italia, y presentártelo, el verdadero y auténtico agori, e increparte en caso de que vean que estás... relativamente, que pudiera parecer que estás sacando una fotografía. Pero gente mala realmente en el mundo no hay. Te iba a preguntar al final si el hombre era bueno. Déjame que te lo dejo para después. ¿La muerte la has visto por algún sitio en ese periplo? En la India sí, se veía antes mucho, ¿no? En India se ve muchísimo. La muerte está a flor de piel. Yo recuerdo asistir prácticamente en directo a un accidente terrible, porque la India, si hay algo que tiene, son accidentes de coche de circulación constantemente, ¿no? Y es muy frecuente. Yo diría que 1 o 2 veces al día ves un choque frontal que acaba de producirse. Pero yo recuerdo entrando en Delhi, un camión que embistió una moto y que dejó a ese hombre irreconocible por completo, ¿no? Fue una cosa desgarradora. Y en India sí es cierto que se ve mucho, ¿no? La cremación. Y no hay ningún otro lugar, diría, en el mundo como Benares para eso, ¿no? Para el que no lo conozca, es una ciudad en la que si mueres allí te saltas un ciclo de reencarnaciones, con lo cual la gente va a hospicios, a orillas del Ganges a morir y a ser cremados allí, porque para ellos ser cremados en ese lugar en concreto es el mayor honor que pueden recibir en vida. Y yo diría que a poco que te sientes allí ves pasar constantemente entierros, del orden de 1 cada 20 minutos más o menos. Y es una cosa que empieza a chocarte, porque todo alrededor del gat principal, el de Manikarnika, hay una industria colosal de venta de leña, de fotógrafos de cadáveres, de venta de sudarios, que dices, y ves a los niños correr por allí jugando con las cometas y saltando casi encima de las hogueras, y dices, es que la muerte está tan imbricada, tan asumida en ese lugar del mundo. ¿Cómo percibirá la vida? ¿Cómo percibirá la existencia un tío que es de una secta, que lo único que va a hacer en su vida es ozar en las hogueras de los cadáveres una y otra vez, ¿no? La visión del mundo de este tipo tiene que ser completamente distinta a la tuya, ¿no? Seguro. Dejamos la India, nos vamos a Nepal. Espacio en blanco. La puerta hacia otras dimensiones. Fabián, era un indicativo que teníamos hace muchos años, que lo sacamos del Cántico de los Monjes, cuando empezamos hace muchos años el programa Espacio en Blanco. Has estado con esos monjes que ya se pueden encontrar en Nepal. Nepal es un país, te decías, ya diferente, en el que hay más quietud, más tranquilidad. Sí, y además el hinduismo tiene un perfil más bajo que el hinduismo de la India, porque se entremezcla. De hecho, es una religión casi mestiza. Está considerado, uno de sus dioses es Buda, ¿no? Dentro de todos los que tienen, y es muy frecuente ver en los comercios y en las casas de la gente las 2 o 3 estatuas de los dioses. Está Ganesha, está Durga, está Buda, ¿no? Y le hacen también, bueno, Buda nació allí, vivió allí,
Y el caso es que, como te digo, es un país que yo lo considero más espiritual, más espiritual en el sentido de que todo es mucho más tranquilo, mucho más relajado, mucho más reposado. Cuando cruzas por fin a Nepal sientes un enorme alivio porque desaparecen las escombreras, los basureros, todo es mucho más tranquilo y mucho más vivible, mucho más asumible. Y has estado también con monjes y has grabado también un poco el sonido de ellos, ¿no? Hay una estupa que se llama el Templo de los Monos, que está en una colina por encima de Katmandú. La visión de Katmandú es privilegiada y hermosísima. Katmandú es un valle, es una cuenca, y ahí crece, medra la ciudad. En la zona este es donde están las fábricas de ladrillos que cubren de una densa neblina la ciudad. De hecho, muchísima gente va con una especie de... son unas máscaras, unas mascarillas que hacen ellos con tela, simplemente para protegerse de la polución. ¿Está muy contaminado ahora, entonces? Sí. O no sé si es que ellos... tienen esta fragilidad típica de a medida que te vas alejando o que te vas acercando más hacia el Asia, más asiática, entre comillas. Ya sabes que los japoneses, por ejemplo, tienen que tener mascarillas constantemente, muchos chinos también. El caso es que en Katmandú se ve esa cosa que con camisetas recicladas y con trocitos de trapos y demás hacen unas mascarillas y caminan con ellas constantemente. Entonces te subes al Templo de los Monos, ahí hay una estupa preciosa, espectacular, rodeada de una serie de pequeñas estupas también y demás. Es un sitio muy turístico, tienes que trepar una cantidad enorme de escalones y sortear unos monos muy pillos, que se llama el Templo de los Monos, y allí tiene lugar una oración de la que extraemos este sonido. Vamos a escucharlo. Ahí están esos monjes nepalíes tocando. Y llegamos un poco al objeto de tu trabajo. Llegas, descubriste esa historia de la esclavitud de los niños nepalíes. Una vez en Katmandú ya me reuní con la Esther Benjamin Trust, que es la ONG que se encarga de rescatar a estos niños de los circos. Por cuestión de la crisis que también llegó y les golpeó fuertemente, ellos habían paralizado toda actividad de prospección en India, en los circos, para conocer si todavía se seguía produciendo este tráfico de niños. El caso es que yo grabé a lo largo de todo el periplo de todos los circos muchas imágenes que pudieran resultar reveladoras. Nos sentamos, analizamos un poco la situación de los circos, cuáles podrían ser los circos que deberían visitar antes, y les llevé una donación de Fundación Mutua Madrileña, el sponsor de este viaje, para que pudieran reactivar estas visitas de incógnito a los circos y volver a rescatar niños. Claro, es una situación tremenda cuando llegas por fin al final de todo el recorrido y encuentras a los niños. Estos chicos, recuerdo que me dijeron, ¿quieres conocerlos? Te llevamos y tal. Y yo no había preparado ningún discurso sobre el circo. Yo no quería hablarles del circo, entre otras cosas, porque me habían advertido, son muy escrupulosos, como gran fundación británica, pues... el tema de la infancia, el cómo tratar con ellos, me pidieron, por ejemplo, mi ficha policial para poder llegar hasta la fundación, ¿no? El caso es que una vez que me enfrenté a ellos, empecé a hablar un poco en plan payaso de todos mis viajes, de que se come en un rincón del mundo en otro, cómo es América, cómo es tal, quitándole hierro un poco al asunto. Y es de aquí que recordaré toda mi vida a este muchacho, muy muy joven, un niño, entre adolescente y niño, enano, con enanismo, tenía los bracitos muy cortos, las piernas muy cortas, la cabeza abombada típica, y levanta su manita y me pregunta, ¿has estado en el New Diamond Circus? Y le digo, pues en ese en concreto no. Es que yo vengo de allí. Y luego otro levanta la mano y dice, y en el circo tal, y en el circo cual, y todos querían saber qué había pasado con sus circos, ¿no? Y eso a mí me quedó muy marcado. Y luego otra imagen muy poderosa. Al terminar mi estancia en Katmandú, me pidieron si podía asistir a una ceremonia de despedida en la que me prepararon pues unas pancartas preciosas, dibujándome a mí con la moto, recorriendo el mundo y deseándome mucha suerte y demás, ¿no? Y uno de los chavales sacó una guitarra, desafinada, sin cuerdas, te puedes imaginar cómo era aquella guitarra. Había 70 niños allí rodeándome. Y se pone a cantar, y ellos cantan también. Y el muchacho enano se levanta y se pone a bailar. ¿Y cómo bailaba ese crío?
El caso es que de ahí aprendí que los niños son muy resistentes. E incluso de una situación tan traumática y dura como puede ser haber sido sometidos a esclavitud y llevados a un lugar tan remoto, extraídos de su núcleo familiar y trasladados a un lugar en el que no comprenden nada, pues al final incluso de ahí sacan experiencias y se convierten en auténticos acróbatas o en showmen, al final, ¿no? Tenemos casi que terminar, Fabián. El mundo es bueno, la gente es buena, el ser humano es bueno. Pues yo creo que al final es la única enseñanza que puedo sacar de todo esto. Mira, yo he estado en 80 países, los he recorrido en moto y realmente no me han robado nada nunca. Nunca ha pasado nada que pueda decir que contra mí haya habido ningún tipo de violencia, ¿no? Al final, tomadas de uno en uno, la gente lo único que intenta es prosperar un poquito día a día, molestando lo mínimo posible al vecino en el proceso. Sí es cierto que hay autoridades malas y que hay gobiernos malos y hay gente que persigue el poder y que en el proceso aplasta a muchas personas. Pero como digo, las gentes del camino, tomadas de una en una, son todas buenas. Qué bien. No creo que se me olvide una experiencia de gafas que viviste en Katmandú antes de marcharnos. Sabes que te contaba, nosotros vamos a ir a Katmandú este año. Y es curioso lo mucho que puedes ayudar con tan poco, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaba en Katmandú? En Katmandú hay apagones que duran 13 o 14 horas al día, ¿no? De luz. No hay electricidad. Y de hecho se ve, Katmandú es la ciudad de los generadores eléctricos. El caso es que a raíz de esto, los artesanos que trabajan en la zona de artesanos de Katmandú no tienen iluminación suficiente para accionar o para ver lo que están cosiendo en sus pequeñas máquinas de coser a pedales. Y tú, como turista, puedes ir paseando por estos lugares y verlos y parecerte pues pintorescos, curiosos, divertido incluso ver su gran habilidad. Pero lo cierto es que la mayor parte de ellos desarrollan presbicia temprana y chavales de 25 años que están allí, que llevan ya muchos años por $50 al mes trabajando en el tema de los bordados. $50 al mes. Sí, que trabajan en el tema de los bordados ahí incesantemente, con esa iluminación tan precaria, desarrollan esta presbicia temprana que hace que tengan una visión de un tipo de 60 años. El caso es que me puse en contacto con una amiga que tengo que trabaja en una empresa grande de gafas en Francia, en Oco, y le dije, ¿qué podemos hacer por esta gente? Porque realmente yo no me veo contratando a un oculista. Y me dice, no, si es que la presbicia tiene una solución muy sencilla. En un supermercado cualquiera aquí en Europa encuentras gafas a 2 euros. Me mandó 200 gafas. Entonces es una sensación muy curiosa ir por esas callejuelas de Katmandú, entre los templos y entre los mercados, acercándome a todos los hombres estos agazapados encima de las máquinas de coser y probando gafas con ellos para restaurarles la vista que habían perdido. Yo recuerdo una imagen poderosísima de un hombre que enhebra una aguja delante de mí después de haberse puesto las gafas y dice, este es el regalo de Dios. Este es el regalo de Dios. Al final he llegado a la conclusión de que si visitamos un país de estos denominados del tercer mundo, debemos fijarnos en las estadísticas. Es una enseñanza que he aprendido. Las estadísticas al final reflejan lo que ocurre en la vida de las personas. Fíjate, si no será así, que ahora mismo en España es difícil no conocer a alguien que esté en paro. Porque las estadísticas realmente nos están marcando esto. Un 26% del paro implica que uno de cada 4 de tus amigos va a estar en esa situación. Y al final, como digo, las estadísticas tienen una correlación muy directa con lo que ocurre en la calle en los países. Entonces, simplemente infórmate un poco. Si vas a visitar un país del tercer mundo, mira las estadísticas y busca una solución creativa, porque al final le puedes cambiar la vida a una persona de un modo muy dramático. Llevándole una sola cosita, como pueden ser unas gafas de 2 euros. Fabián Barrios, prometimos acompañarte en la salida y el regreso de esa expedición. Muchas gracias por habernos contado eso, por todo lo que has vivido, por todo lo que has reflejado en ese blog. Si quiere la gente saber más, ¿dónde se puede conectar? En proyectosuraj.com, ahí hay fotos, vídeos y un montón de recuerdos acumulados. ¿Hay un libro dentro de poco? Pues esperemos que sí. Vale, te veo en la próxima, bueno, espero que nos veamos antes, pero que haya otra próxima expedición para seguirte por el mundo, ¿vale? Aquí siempre me habéis tratado muy bien. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Gracias a ti. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional. Está bien, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees en los fantasmas o los espíritus? No. ¿No? No. Bien, ¿y crees en la reencarnación? Tampoco. ¿En Dios? No.
Sí, de hecho sí suena fatal. No, pero al mismo tiempo no quiero ser de esas personas que han perdido la magia de creer en algo. No sé. ¿Crees en la astrología? Sí, por supuesto, Menos por lo mal, menos eso tiene naturalmente, sentido, ¿lo ves? ¿verdad? Tú eres Es Escorpio y obvio. yo Sagitario, por eso nos llevamos bien. No. Hay una cita de Einstein que me gusta muchísimo. Dice más o menos, si has perdido la fe en la magia o en el misterio, es como si hubieses muerto. Sí, me gusta. Más radio. Donde tú quieras. En la cama. En el coche. En el bar. Cuando tú quieras. Y como tú quieras. Entra en rtve.es, elige el contenido y descárgate el podcast. Radio Nacional. La radio en la que tú decides. Y regresamos de esas montañas donde vamos a ir precisamente este verano, cerca del Himalaya, donde estaban esos niños que eran convertidos en esclavos en los circos hindúes. Y antes de que terminemos el programa, un tiempo para las noticias, esas noticias del misterio que nuestro compañero David Martín prepara casi cada semana. Una momia que abre y cierra los ojos. Podría parecer el argumento de una película, pero se trata de un caso real. El cadáver embalsamado de Rosalía Lombardo ha permanecido durante los últimos 94 años en las catacumbas de los capuchinos de Palermo. Tras su muerte en 1920, el padre de esta niña, de 2 años de edad, quiso mantener su cuerpo intacto, para lo que encargó que fuera tratado antes de ser enviado a su lugar de descanso eterno. Aquí, su buen estado de conservación llamó la atención de un grupo de expertos que instaló cámaras que tomarían imágenes del cadáver cada hora. Fue al analizar estas instantáneas cuando se dieron cuenta de que la pequeña abría los ojos y los volvía a cerrar todos los días. La explicación más coherente parece apuntar a las diferencias de humedad que a lo largo del día se producen en la cripta. En cualquier caso, el fenómeno sigue asombrando al mundo. Nuestro universo cercano sigue dándonos sorpresas. Y es que, según hemos sabido, se ha descubierto un nuevo planeta situado en la conocida como zona de habitabilidad de su estrella, y que dista solo 13 años luz de la Tierra. El planeta ha sido bautizado como Captain B, en honor a la estrella que orbita y que tiene el mismo nombre. Se trata de una enana roja descubierta en el siglo XIX y que se acaba de convertir en la estrella más próxima a nuestro Sol, con un planeta de estas características. Captain B tiene una masa 5 veces superior a la de nuestra Tierra y orbita alrededor de su Sol una vez cada 48 días. La antigüedad de este sistema, 2,5 veces la de nuestro sistema solar, hace pensar en el nivel de desarrollo que una civilización podría haber adquirido de haber albergado vida a este planeta en las mismas condiciones que la Tierra. Un científico británico está estudiando las comunidades vampíricas en Gran Bretaña. Se trata del Dr. Emir Williams, profesor de universidad al norte de Gales. Según su teoría, el aumento de las representaciones en cine y televisión de esta raza mitológica se debe a que en realidad estos seres viven entre nosotros, regidos, claro está, por sus propias leyes y códigos éticos. Además, afirma que se producen regularmente reuniones de vampiros por todo el mundo. Esta convicción ha llevado al Dr. Williams a elaborar una encuesta en Internet para conocer el número de personas que, en efecto, se sienten vampiros. Según sus estudios y sus declaraciones, en el Reino Unido hay alrededor de 15.000 personas que sienten la necesidad de ingerir sangre humana. Para todos ellos, por cierto, existen hasta 30.000 donantes. Este profesor ha confesado también que no quiere etiquetarlos como locos, malos o peligrosos, y que solo le interesan su cultura y costumbres. Y nos vamos a ir hasta Japón, donde se exponen en estos días los restos momificados de un demonio del agua. El Kappa es, como decimos, un demonio del agua de la mitología japonesa, que habita los lagos y ríos y que sería capaz de atrapar con sus fauces a cualquier presa que se cruce en su camino. Su representación popular es la de un animal con cuerpo de tortuga, pico y ancas de rana. Por supuesto, su existencia no ha podido ser comprobada científicamente y, sin embargo, en la isla de Kyushu, en el país nipón, se exhiben lo que el propietario afirma son un brazo con su mano y un pie.
La versión de la familia que posee estos restos es que el demonio fue abatido a tiros en 1818. No es la primera vez, sin embargo, que se dan estos reportes en Japón. Desde el siglo XVII y hasta el XIX era común que los artistas del periodo Edo recrearan estas figuras valiéndose de restos de otros animales como monos o aves. Terminamos por hoy nuestro repaso a la actualidad. Seguimos trabajando en la redacción de Radio Nacional para acercaros nuevas historias de esta realidad oculta, como siempre, en el espacio en blanco. Terminamos por hoy. Ojalá hayáis disfrutado de este tiempo de radio en la madrugada del verano. Estas 2 horas que comenzaban pasadas las 2 y están a punto de terminar un poquito antes de las 4, las 3 en las Islas Canarias. La gratitud a todos por haberlo compartido. La semana que viene más seguiremos rumbo por los misterios y te necesitamos para llenar este espacio en blanco aquí en tu casa, en Radio Nacional. No nos faltes. Las gracias a todos por la escucha y a Rodrigo Vázquez de Prada, nuestro técnico que esta noche cuidó nuestro sonido. Felices vacaciones si os vais en estos días de agosto. Feliz trabajo, feliz semana. En 7 días tenemos una cita aquí en Radio Nacional y ahora hasta las 4 mientras llegan las noticias. Las 3 en Canarias os dejamos con un poco de nuestra mejor música. Cuidaros, nos vemos pronto.